Empezar a grabar. Entonces estamos con el Taita Florentino Agreda, médico tradicional Kamensá del Valle de Sibundoy. Entonces él nos va a contar la historia, pues, de sus ancestros y su familia y la historia de los Kamensá. Y sobre todo, pues, porque ahora vamos a hacer un viaje a Noruega y vamos a visitar a unos amigos que quieren conocer acerca de la medicina del yagé. Entonces ya los dejo con el Taita Floro. ¿Listo, Taita? Ya sería. Hola, Entonces, buenas tardes. ajá, Pues, como le digo, ¿por dónde lo empezamos? Porque para hablar de esto, pues, se necesitaría sí. muchos días, muchos meses, tanta cosa que tienen. Conocimiento así, porque ese conocimiento no es de una sola cosa, son un conocimiento que, sobre todo, pues yo como personalmente, no me he quedado con un conocimiento de una sola cultura, sino que he hecho intercambios con muchas culturas como los ingas, los kamchá, los paeses bolivianos, los emberas, los arhuacos y toda parte del sur del Ecuador, del Perú, de Bolivia, de Chile, de una parte de Brasil, todas esas cositas he andado en una búsqueda de cómo se puede ayudar a las personas, cómo se puede generar más energía, cómo se puede evitar las enfermedades, cómo se puede trabajar con más fuerza, ¿no? Ujú. Bueno, entonces, yo vengo de una comunidad kamsha, del Valle de Sibundoy, que es una sabiduría que no ha nacido en ayer ni en teoría, ha sido de una forma muy antigua, ¿no? Que ha venido desde muchos años, muchos siglos atrás. No es la primera vez, o el que diga, no, que yo descubrí el misterio del chamanismo, hasta desde la antigüedad, ¿no? Siempre ha venido así, año tras año, ha venido esa cultura, esa ciencia, esa sabiduría. Bueno, en fin, entonces los kamchas, pues también había y hay todavía cómo practican los rituales de prosperidad, de curación, de armonía con la naturaleza, los animales, las personas. Bueno, entonces eso ha venido de una herencia hereditaria, desde el tatarabuelo, el bisabuelo y el papá. Y como les decía, que no es de un conocimiento que tengo, no es de una sola cultura, ¿no? Tampoco es de todo el mundo, porque eso es algo muy delicado, muy sagrado, muy comprometedora con la humanidad, con la gente, de poder colaborar en lo que más se puede. Entonces, pues una parte, como les decía antes, pues mi papá me inició, pero la demás parte lo fui complementando. Pero sin embargo, eso no quiere decir que ya se ha terminado. Eso no, es tan diferente como un estudio como la universidad o una carrera. En cambio, esto sigue y sigue y sigue y sigue. Esto no tiene fin, ¿no? Entonces se ha venido estudiando cómo actúan las plantas, los animales, como las grasas, las flores, las cortezas, las raíces, la savia. De todas maneras, hay enfermedades que toca utilizar eso, y hay enfermedades que no, que solamente con
con un rezo, un soplo o una limpieza ya se le quita, ¿no? Entonces hay enfermedades fuertes, pues se toca utilizar así como plantas, como raíces, como grasas. Eso es como un principio, ¿no? Porque más a fondo las experiencias que ha habido en la vida pues ha sido a nivel personal, ha sido de mucho aprendizaje, cómo trabaja sobre todo el espíritu del remedio en cada uno de los del cuerpo y del espíritu, ¿no? Eso es como generalmente pues en la cultura Kamcha ha venido, no se sabe de dónde salieron, pero los que han hecho investigaciones y todo eso no han podido decir de dónde salieron, porque en la lengua nomás, la lengua Kamcha, hasta la pronunciación es algo muy enredado, ¿no? Por eso no se sabe de dónde salieron. ¿Será que salieron de unos caníbales? ¿Quién sabe de dónde saldrían? Sí. Y de ahí pues han salido varias historias, como por ejemplo, es como el ritual de los remedios, del yagé, que es una bebida pues, lo máximo que hay. Claro que hay otros también, pero generalmente como muy sanador, muy purificador, se ha fortalecido en esa parte del sagrado remedio. Para unos le dicen ayahuasca, otros yagé, otros pilde, entonces diferentes comunidades, una parte del Putumayo, de Leticia, la costa del Ecuador, del Perú y Brasil, hay esa planta que con la bendición de Dios la han descubierto o la han dejado. Para muchos dicen que en esa época, hace unos miles de años, que Jesús andaba en el monte, y son mitos o leyendas que cuentan, ¿no? Entonces dicen que de ahí salió, se le enredó por ahí en las ramas un cabello de él, y que de ahí salió, nació esa planta, ¿no? Bueno, a nivel personal, pues yo diría que sí, porque eso es algo inexplicable, algo que no se puede, hasta que no lo haya probado personalmente, no hay como esa claridad, ¿no? Y se permanece con una toma, dos tomas. El trabajo que uno hace es como, depende de lo que vaya buscando, es como muy confuso, pero poco a poco, si le gusta, pues ya va entendiendo lo que es la planta. Pero generalmente lo que con ella se trabaja es la parte de la salud, no solamente la salud del cuerpo, sino que también del espíritu. Eso es como el mito del viajecito. Y ahora pues, hay tantas leyendas que existen, que cuentan los mayores, sobre todo la otra parte que es la historia de nuestro carnaval, del perdón. Pero hay otro que es como el inicio, que es la ofrenda, que ese también es algo muy bonito, y como recordar a nuestros antepasados. Y luego viene el carnaval. En la ofrenda, eso es el primero y el 2 de noviembre. Y el carnaval a veces es en marzo, en febrero, o a veces en marzo. Entonces son como las fiestas, como algo, el carnaval del perdón, que es como el reconcilio de todos la comunidad, los indígenas, hasta gente de otro lado pues también. Pues es como el reconcilio que hay, la gran fiesta del perdón.